Estudiantes, curso de Economía y Desarrollo, este video que con la unidad número 5 del programa del curso que se denomina Desarrollo Sostenible. Los contenidos a desarrollar, los grandes temas van a ser desarrollo sostenible, el tema 2, Acuerdo de París, y el tema 3, temas relevantes. La función de producción. Y recuerdan que la función de producción que tenemos acá planteada en esta ecuación, producción en el periodo T, que puede ser cualquier año, ¿verdad? Podemos pensar producción en el año 2024, entonces aquí sería P sub T, sería P sub 2024. La producción en un año determinado en función del trabajo, el capital y los recursos naturales. Estos serían los factores de producción que determinan la función de producción. Si yo quiero, por ejemplo, fabricar calzado, ok, tengo que contratar personal capacitado para elaborar el calzado. Aquí está el factor trabajo. Tengo que invertir en maquinaria para elaborar el calzado. Aquí tendría el capital, ¿verdad? Y el recurso natural, pues tengo que tener un local, una planta industrial donde voy a tener mi fábrica de calzado. Ese sería el recurso. Estamos simplificando, porque en realidad aquí tenemos tres factores y podrían incluso ampliarse al factor de capacidad empresarial, por ejemplo. Incorporando los bienes y servicios finales del consumo y la inversión, tenemos el consumo, ¿saben? Es la parte de la producción total que se destina a satisfacer las demandas de consumo de la población. Y la inversión es la parte de la producción total que está destinada a la inversión, o sea, a la producción de maquinaria y equipo. Esa no se destina al consumo, sino que se destina a la inversión. Es adquirida por los empresarios para iniciar emprendimientos. Esa es la parte I. Entonces tenemos la producción que está en función del consumo y de la inversión. Y D es la depreciación del capital fijo. Entonces, a la inversión se le va a restar siempre el desgaste o depreciación del capital fijo. El capital se desgasta y ese desgaste se denomina depreciación. Y para tener la inversión neta, en términos netos, pues hay que restarle ese desgaste, o sea, esa depreciación. Y aquí vamos a entrar a ver también el tema del crecimiento poblacional. La tasa neta de expansión de la población o tasa de crecimiento de la población o tasa de crecimiento poblacional lo vamos a indicar con la letra N minúscula. Para ver el bienestar lo vamos a ver con la población. La población es la que va a tener un bienestar mayor o menor dependiendo de cómo crece la economía. Entonces, para que crezca la economía debe haber acumulación, ¿verdad? Esa acumulación es la base para que crezca la economía y ese crecimiento de la economía es necesaria para el bienestar. Entonces, la producción se puede expresar en términos del consumo y la inversión mediante la siguiente ecuación. P de producción en el periodo T es igual al consumo en el periodo T más la inversión en el periodo T. Ahora veamos la función de producción y algunas ecuaciones o formulaciones que nos van a explicar cómo es que se da el crecimiento económico, tomando los componentes de la función de producción. Dijimos que la función de producción estaba en función del trabajo, del capital y entonces, y del recurso natural. ¿Verdad? Entonces, veamos cómo crece el factor trabajo. El factor trabajo va a estar en función de la tasa de crecimiento de la población y de la población de un año determinado. Entonces, eh, para el año T más 1, o sea, el año 2, por decirlo así, o el año siguiente, el crecimiento de la población se define como la población del año base o el año uno, que es T sub T, ¿verdad? Aquí T
indica trabajo, factor trabajo, pero el trabajo es la población. Para simplificar, lo hemos identificado como la población. Entonces, la población en el año T, multiplicado por uno más la tasa de crecimiento de la población, eso nos va a dar la población en el año T más uno, siendo que esa tasa de crecimiento de la población es mayor que cero. La población en el año 2 va a ser igual a la población en el año uno cuando n es cero. Pero como decimos que para el crecimiento o expansión del factor trabajo, la condición es que n, la tasa, sea mayor que cero. Siempre que sea mayor que cero, el tamaño de la población en el año dado va a ser mayor que el tamaño de la población en el año base. ¿De acuerdo? Ahora veamos cómo se expande el factor capital en el periodo T más uno. Llegamos a esta expresión. Miren, P menos C, P menos C es igual a I, ¿verdad? Entonces es P menos C. Pero como a I se le debe restar la depreciación, pues le restamos la depreciación. Aquí está, miren. Entonces, tenemos el capital en el año T, ¿verdad? Más eh, la inversión que se acumuló en el año T. Y eso va a ser igual al capital en el año uno. Sin la expansión neta de la disponibilidad de capital en el periodo T más uno. Fíjense, la disponibilidad de capital en el año T más uno es igual a K sub T más la inversión en el año T menos la depreciación del año T. ¿Ven? Viene siendo equivalente a esta, pero aquí lo planteamos en términos de inversión directamente, ¿verdad? O sea, esto, miren, hemos quitado esta parte la quitamos porque esta parte es esto. Entonces yo solo pego esto acá, está ahí, aquí la pegué y le resto esto. ¿Ven? Entonces, esta ecuación que tenemos acá es equivalente a esta que tenemos acá. Siendo que la inversión en el año T es mayor que el desgaste o depreciación del año T. Porque si se desgastara más, si esto fuera menor, entonces quiere decir que en vez de inversión o acumulación, hay desinversión o desacumulación. Por eso es que esta inversión siempre es mayor que la depreciación, ¿verdad? Esa es la condición para que haya una expansión de la disponibilidad de capital. Y por último, la expansión de la reserva natural o el recurso natural o el recurso tierra en general. La reserva natural se mantiene constante por definición. Vamos a definir que el recurso natural no cambia. Entonces, R sub T más uno va a ser igual a R sub T. Entonces, aquí ya tenemos estas ecuaciones que nos van a dar la posibilidad de entender el crecimiento y la acumulación de la producción, ¿verdad? Que eso es lo fundamental para entender el crecimiento. Y el crecimiento se va asociando al bienestar. Y el bienestar va a repercutir en el desarrollo. Y estamos viendo la unidad de desarrollo sostenible. Entonces, estamos tratando de definir qué es el desarrollo desde el punto de vista económico. Y para entender qué es el desarrollo desde el punto de vista económico, tenemos que entender cómo crece la producción. Pero para entender cómo crece la producción, tenemos que entender cómo crecen los factores de los cuales depende la producción. ¿Cuáles son esos factores? El trabajo y el capital principalmente, y el recurso natural. El recurso natural, estamos suponiendo que es constante, entonces no afecta. Lo que pase en el año siguiente no va a ser afectado por el recurso natural porque el recurso natural no se va a expandir de acuerdo al supuesto que estamos utilizando, ¿verdad? Ahora,
El trabajo, el factor trabajo sí se va a expandir porque hay una tasa de crecimiento de la población. La población está creciendo, la población está aumentando. Y entonces, en la medida en que la población tiene una tasa más alta de crecimiento, se va a expandir más la población y se va a expandir más el factor trabajo. Y eso va a repercutir en el incremento de la producción, porque más trabajadores van a producir más. ¿De acuerdo? Pero también el capital se va a expandir. Entonces tenemos una masa de capital acá, ¿verdad? Y a esa masa de capital le vamos a agregar una expansión del capital de ese periodo. O sea, empezamos el año con una cantidad de capital, ¿ya? Y durante el año se aumenta esa cantidad de capital. ¿Cómo se aumenta? Bueno, se aumenta porque hay una acumulación que se llama inversión. Sin embargo, esa inversión tenemos que trabajarla en términos netos, es decir, inversión, acumulación, menos la depreciación, el desgaste. Entonces, al capital que teníamos al principio del periodo, que es K sub T, le vamos a agregar la inversión neta, que es esta parte que tenemos acá. Miren, I sub T menos D sub T. Y esto nos va a dar el capital en el año siguiente. ¿De acuerdo? El capital que se ha acumulado. Entonces ya tenemos los tres factores de expansión de la economía. Ahora hagamos un ejercicio de la acumulación en términos del factor trabajo. El ejercicio consiste en lo siguiente. A continuación se le proporciona el link de acceso a información demográfica contenida en la página web del Instituto Nacional de Estadística. Y aquí está la página web. Aplicando la tasa de crecimiento de la población 2024-2025, esa tasa es de 1.326437,534. Esa es la tasa de crecimiento en este año para la población, para estimar la población del siguiente año, del año 2025. Entonces, vamos a encontrar la población del año 2024 con este link y la vamos a aplicar con esta fórmula, uno más esta tasa de crecimiento y lo vamos a multiplicar por ese valor que vamos a encontrar aquí y eso nos va a dar la población para el año 2025, ¿verdad? Aquí hago la aclaración, que si estamos trabajando con el factor trabajo, deberíamos aplicar no la población total, sino que la población económicamente activa. Pero por razones de simplificar los cálculos y porque estamos tratando de asociarlo con el bienestar, estamos tomando toda la población como el factor trabajo, toda la población, y no solo a la población económicamente activa. La población económicamente activa es la población en edad de trabajar, o sea, las personas que tienen 15 años, de entre 15 y creo que 65 años de edad, ¿verdad? Que es la población que está apta para trabajar. Bueno, y dice, aplicando esta tasa de crecimiento se le solicita responder a las siguientes preguntas. A, ¿cuál será el tamaño estimado de la población guatemalteca en el año 2025? Y B, ¿cuánto se espera que aumente la población guatemalteca en 2025 respecto de 2024? Entonces, aquí vemos estos datos. Miren, eh, la fórmula y luego los datos, nos fuimos al link, ¿verdad? Y vemos en el link que la población del año 2024 es 17.843.132. Eso es de acuerdo a las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Somos 17.843.132 guatemaltecos este año. Vamos a calcular cuántos guatemaltecos vamos a hacer el año siguiente. Con esta tasa, que es la tasa que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Esta tasa está en porcentajes, la tenemos que pasar a términos unitarios. Lo único que hacemos es dividirlo entre 100 y nos da que la tasa es n igual a 0.01326437534. Con estos datos tenemos que establecer
cuánto es la población en el año 2025, ¿verdad? Entonces, hagamos el ejercicio. Este link lleva a las proyecciones nacionales de población del año 1950 al 2050. Descargamos el archivo. Aquí lo tenemos. Vean, nos vamos al año 2024 para ver la cantidad de población. Aquí está, 2024. Miren, la población es de 17.843.132, ¿verdad? Actos. La fórmula nos dice uno más la tasa n, que es pasada a términos unitarios, esto más esto, multiplicado por la población del año 2024, nos va a dar la población del año 2025. Háganlo ustedes y les va a dar 18.079.810 guatemaltecos el próximo año, o sea, el año 2025. ¿Cuál es? A. Se estima que la población guatemalteca será de 18.079.810 en el año 2025. Ahora, ¿cómo vamos a responder a la pregunta B? Bueno, calculando el aumento de la población entre los años 2024, que lo encontramos en la tabla del INE, y 2025, que fue el que calculamos. Entonces, a este valor del 2025 le vamos a restar el valor de 2024 y esa es la diferencia de la cantidad de población que va a aumentar de este año para el siguiente. Incremento entre el año 2025 y 2024 es igual a 18.079.810 menos 17.843.132. Eso es igual a 236.678 guatemaltecos que se van a agregar a la población nacional en el año 2025. A la pregunta B es, se estima que entre los años 2024 y 2025 la población guatemalteca aumentará 236.678 habitantes. Ahora veamos la acumulación y cómo la acumulación o el crecimiento económico, el crecimiento de la población, derivado de la acumulación de población y capital, porque ya dijimos que el recurso natural se mantiene constante. Entonces, el incremento de la producción derivado del incremento del capital y del factor trabajo genera la posibilidad de un bienestar económico. Pero, ¿cuáles son las condiciones para que se dé ese bienestar? Veámoslo a continuación. Función de producción, cálculo de la producción en el periodo T más 1. Producción en el periodo 3 más 1 va a ser una función de el crecimiento en el año T del trabajo, que es, incluso hicimos el ejercicio, ¿verdad? De la población, aquí está. El crecimiento de la inversión en el año T, que es lo que ya vimos, ¿verdad? Es el capital disponible a principios del periodo más la acumulación de capital de ese periodo, que es I menos depreciación, y el recurso natural, que como vimos se va a mantener constante. Entonces, condición para la expansión económica basada en mayores niveles de productividad debido a la mayor disponibilidad del factor capital en relación con el factor trabajo. O sea, vamos a decir que para que exista expansión económica debe haber mayor disponibilidad de capital en relación con el trabajo. Dicho en otras palabras, cada trabajador debe tener mayor uso de capital, que capital se puede traducir o entender como tecnología, como conocimiento, como equipamiento y maquinaria moderna. Entonces, entre más disponibilidad de capital tenga el trabajador para hacer tu trabajo, va a ser más productivo, ¿verdad? Entonces, esa es la condición para la expansión económica. Vean, y aquí lo tenemos, miren, el capital en el periodo T más 1 dividido la producción en el periodo
T más uno, o sea, la proporción de capital en relación con la producción debe ser mayor para el año T más uno, debe ser mayor que para el año anterior o el año base. Miren, aquí tenemos esa misma relación capital versus producción, capital dividido la producción, o sea, el capital disponible por unidad de producción, ¿ya? Esa en el año 2 es mayor que en el año uno. Esto nos da una idea que la economía se puede expandir. ¿Por qué? Porque hay más capital disponible para que la producción se incremente, ¿verdad? Ahora, condición para una creciente disponibilidad de bienes y servicios finales por habitante. O sea, si tenemos esa condición de que la economía está creciendo, ahora veamos cómo la población se va a beneficiar de ese crecimiento. ¿Qué tenemos en esta parte de acá? Aquí, en esta parte del lado izquierdo, ¿qué tenemos? La tasa de crecimiento de la producción, ¿verdad? Porque esta es, en el numerador tenemos la diferencia entre el año 2 y el año base, ¿verdad? O sea, ¿cuánto creció la producción? Dividido la producción del año base, esta es la tasa de crecimiento de la producción. Si la tasa de crecimiento de la producción es mayor que la tasa de crecimiento de la población, esa es una condición para creciente disponibilidad de bienes y servicios. Expliquémoslo de otra manera, como yo les decía. Si tenemos, por ejemplo, que la población es uno, una persona, y la producción es una manzana en el año T o año base, quiere decir que a cada individuo, a cada persona le va a tocar una manzana. Ahora veamos, la producción pasa a 3. O veamos, pongámoslo a 4. La producción pasa el siguiente año, el año T más uno, a 4, 4 manzanas. Y la población crece también, pasa a 2, 2 personas. Entonces, el año siguiente, a cada persona le van a tocar 2 manzanas, porque 4 se van a producir y se van a repartir entre 2. ¿Ven? Entonces, la tasa de crecimiento de la población fue menor que la tasa de crecimiento de la producción. Y eso es lo que hace que haya más disponibilidad de bienes a medida que el tiempo va transcurriendo. Eso es una condición para el bienestar, porque si hay más producción, entonces hay más disponibilidad de bienes y servicios que puede servir para satisfacer de una mejor manera las necesidades de la población. En cambio, si ocurre lo contrario, se da la reducción de disponibilidad de bienes y servicios finales por habitante. Si la tasa de crecimiento de la producción es menor que la tasa de crecimiento de la población, entonces ocurre lo contrario. Entonces es una condición no deseable. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de productos y servicios para una población que está creciendo, que es como ir para atrás, es como ir para una reversión del desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estaba nuevamente, ¿verdad? La disponibilidad de capital en términos de la producción tiene que ser mayor en el año siguiente que en el año base. Esa es la condición para expansión económica. Entonces, si la economía se está expandiendo, hay una buena señal de que puede haber un bienestar para la población, pero no necesariamente, porque la segunda condición nos ha dicho que la tasa de crecimiento de esa producción tiene que ser mayor que la tasa de crecimiento de la población. De lo contrario, no hay un beneficio. Ahora veamos este ejemplo en el ejercicio número 2. Con los siguientes datos del Producto Nacional, acumulación de capital y crecimiento demográfico, A, verifique la condición de expansión económica. Y B, verifique la condición de creciente disponibilidad de bienes y servicios por habitantes. Entonces nos dan aquí, miren, la acumulación de capital en el año T más uno es 20 y
la disponibilidad de capital, ¿verdad? Y la producción de bienes y servicios en el año T más uno va a ser de 100. Y aquí nos dan en el año T la disponibilidad de capital o el capital del año T, que es 18, y la producción del año T es 95. Ahora también nos dan la tasa de crecimiento de la población, que es de 2% o 0,02, como yo les mencionaba. Aquí tenemos la solución de este problema. Verificando la condición de expansión económica. Miren, aquí está la expresión. La disponibilidad o la proporción del capital respecto de la producción en el año T más uno debe ser mayor que esa proporción del capital respecto de la producción en el año base. Veamos. K, su T más uno es 20. Eso lo ponemos en el numerador, 20. Y la producción en el año T más uno es 100. Aquí lo tenemos, miren. Entonces ya tenemos la parte izquierda de esta expresión. Ponemos el signo, que esperamos que sea mayor, y ponemos los del año base. El año base es 18 en el numerador y 95 en el denominador. Operamos esto y esto que está acá nos da 0,2 y esto que está acá, 18 dividido en 95, nos da 0,189. ¿Verdad? Por lo cual, concluimos que esta economía está cumpliendo con la condición de expansión económica. Ahora verificando la condición de creciente disponibilidad de bienes y servicios. La tasa de crecimiento de la producción es delta P en el año T más uno, que es igual a la producción en el año T más uno, que es de 100, aquí la tenemos, menos la producción en el año T, que es de 95. 100 menos 95 nos da 5. Entonces, 5, fíjense, 5 dividido 95, porque esa es la fórmula que tenemos acá, esta es la ecuación, la fórmula que tenemos acá. 5 dividido 95 nos da 0,05. 0,052 para ser exactos. Esto es mayor que 0,02, por lo cual cumple la condición de creciente disponibilidad de bienes y servicios. Si hay más disponibilidad de bienes y servicios, quiere decir que es posible que exista un bienestar económico porque mayor cantidad de bienes y servicios van a distribuirse, en teoría, entre la población, ¿verdad? La población creció, pero la producción creció más. Y eso es una condición necesaria para el bienestar de la población. Entonces, esta es una condición deseable. Y aquí tenemos el resumen. De este lado tenemos el efecto del crecimiento demográfico. Crecimiento demográfico se da cuando la tasa de crecimiento de la población es positiva, o sea, mayor que cero, ¿verdad? Eso lleva a una expansión de los recursos humanos y en donde tenemos el trabajo. El trabajo en el año T más uno va a ser mayor que el trabajo en el año T. Se está expandiendo el factor trabajo, ¿ya? Y este factor de trabajo lo vamos a relacionar en esta expresión de acá. Pero esta expresión aquí en el denominador, ¿verdad? Porque queremos saber cuánta disponibilidad de capital hay por unidad de trabajo. Aquí. Ahora veamos del lado del numerador, que es la expansión del capital. Si hay una inversión neta positiva, si la inversión es mayor que la depreciación, ¿verdad? Entonces hay una expansión del capital. El capital en el año T más uno es mayor que el capital en el año T, y esto lo tenemos en el numerador. Si esta expresión que tenemos acá, la proporción del capital en relación con el trabajo en el año uno es mayor que la proporción del capital en relación con el trabajo en el año base o en el año T, entonces quiere decir que la economía se está expandiendo, hay mejores patrones de eficiencia del aparato de producción, hay más productividad del factor trabajo, la economía tiene una condición adecuada para crecer, ¿verdad? Que es una condición cuantitativa para la promoción del crecimiento económico y el bienestar social.